eta aste hon, bide batez, aste hau segurazki askorentzat normalean baino motzagoa izango da, zorionez, oporrak dauzkasunen ontzat. Eta ongi etorri batez ere Gipuzkoa den moda festivala, urtero ospatzen da, udaberrian ospatzen dugun festival honen aurkezpen ekitaldi honetara etorri zareten erakunde, eragile eta antolatzaile guztiei. Ni oso laburra izango naiz, izan ere asko gera hitz egiteko eta hitz pare bat esan nahiko nituzke, batez ere goraipatzeko modaren alde eta modaren mesedetan egiten den izugarrizko lana. Horrelako festival batek, maiatzaren lehenengotik bosgarrenera ospatuko den festival batek, jartzen du fokoa beste behin Gipuzkoan eta Euskadin orokorrean eta baita Espainiako beste leku askotan egiten diren arte lan liluragarri horietan eta neurri batean jartzen gaitu baita ere fokoan eta modaren protagonismoa hartzen dugu, ez? Izan Valentziaga Museoan, izan San Telmo Museoan edo izan Tabakaleran, ikuste dut datozen egunotan ikusi ahal izango ditugu kolekzioak oso interesgarriak izango dira, ez bakarrik espektakuluaren aldetik, baizik eta batez ere esango nuke, neurri handi batean uzten digulako edo baimentzen gaitulako pixkat hausnarketa egitera, ez? Nondik dijoazen modaren azkeneko ildoak eta bar. Yo simplemente, como somos muchos para intervenir, os doy la bienvenida a todas las instituciones, Gobierno Vasco, Ayuntamiento de San Sebastián, Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Guipúzcoa, agentes, organizadores, Diario Vasco y, por supuesto, la responsable de toda esta cuestión, Laura Chamorro, que ahora nos explicará con más detalle en qué consiste esta séptima edición del Guipúzcoa de Moda, que se celebrará entre el 1 y el 5 de mayo, que de nuevo volverá a reunir fantásticas colecciones, creadores, creadoras, lo hará en lugares de lujo, en lugares espectaculares para poder disfrutar de esta cuestión, como es el Museo Valenciaga, como es el Museo San Telmo, como lo es Tabacalera, que trabajará la cuestión del mercado, de los comerciantes, que tratará de poner de nuevo el foco en esa capacidad creativa y ingenio que tenemos en el campo de la moda también. Y bueno, simplemente pues, llamar al disfrute, llamar a la participación y a poder contemplar y disfrutar de esas colecciones estupendas que seguramente nos aguardan en estos días. Y por mi parte nada más, le paso la palabra a Laura. Es que recasco, Denis. Yo también voy a intentar ser lo más breve posible porque somos muchos los que tenemos que hablar y son muchas las entidades público-privadas que hacen posible esta séptima edición primavera-verano del Festival de la Moda de San Sebastián, que entre todos hemos conseguido situarlo como el festival de la industria de la moda más importante de Euskadi y uno de los emergentes más importantes a nivel estatal. Enseguida vamos a empezar a repasar los cabezas de cartel, pero bueno, aquí tenemos el cartel oficial de este San Sebastián Moda Festival. Vamos a empezar un poco con los datos generales del evento. Vamos a tener a 120 marcas, diseñadores, comercios participantes, porque bien es cierto que es un festival de la industria de la moda, pero nos parece importante no solo a la organización, sino a las entidades que lo impulsan, que el comercio de moda también tenga una presencia importante, por lo que mezclaremos tanto la parte de diseñadores, marcas, como la parte de comercio de proximidad de moda, sobre todo el comercio donostiarra. Tendremos más de 40 actividades, como ha comentado el teniente diputado. En la Semana de la Moda sobre todo se va a desarrollar entre el 1 y el 5 de mayo, pero las actividades, como veremos a continuación, comenzarán el 29 de abril y terminarán el 10 de mayo. Tendremos 11 ubicaciones diferentes, las principales, las habituales, el Museo Valenciaga, el Museo San Telmo, Tabacalera, el Aquarium de Donostia San Sebastián, que se incorpora a través de una actividad el 1 de mayo, el Mercado de San Martín, que va a sustituir al Hotel de Londres, el Centro Comercial Garbera, que lleva trabajando con nosotros un par de años, Puntudenda, Eje y Castechea, y luego diferentes barrios de San Sebastián, como van a ser Alzamara, que se incorporan por primera vez, o la zona centro a través de alguna actividad que vamos a organizar en la zona de la Zurriola. Y aproximadamente este festival de la moda de San Sebastián llegará a 15.000 personas, gracias sobre todo a estas actividades que son organizadas al aire libre y que no se necesitan ni entradas ni invitaciones.
Los organizadores, bueno, como estáis viendo, los impulsores, estamos aquí todos situados. Los desfiles, ¿dónde se van a ubicar? Sobre todo y ante todo, y los vamos a ir ubicando. El 2 de mayo, jueves, la gran firma invitada, Jolan Cris, desfilará en el Museo Balenciaga después de haber presentado su colección en la Semana de la Alta Costura de París y la Bridal Week de Barcelona. Es la primera vez que visita nuestro festival y va a ser el cabeza de cartel. Yo creo que es un hito importantísimo que esta marca catalana esté aquí en San Sebastián. Es una de las marcas más importantes a nivel europeo, a nivel mundial, con mayor crecimiento y bueno, pues hemos conseguido que esté con nosotros. Uno de los grandes atractivos para que hayan aceptado nuestra invitación, como comentaba Denise, es bueno, pues que tenemos el Museo Balenciaga y que tenemos a Balenciaga aquí en San Sebastián y en Guipúzcoa. El Museo San Telmo volverá a acoger los principales desfiles el 4 de mayo, el sábado por la mañana, con los diseñadores y comercios multimarca y firmas por la tarde. Y también con conferencias, charlas, eventos que iremos organizando a lo largo de esos días. El Azurriola también acogerá un desfile al aire libre, donde serán protagonistas los comercios de la zona centro, de la parte vieja y de Gros. Y Alza y Amara, como comentábamos, es la primera vez que se organizan pasarelas urbanas en estos dos enclaves. Os puede sorprender, porque efectivamente bueno, pues, son perfiles muy diferentes al Museo Balenciaga o el Museo San Telmo, pero bueno, una de las cosas que tiene este Guipúzcoa de moda es que es un festival plural que quiere llegar absolutamente a todo el mundo. Protagonistas, lo dicho, Jolan Cris, es una marca catalana que se creó en el 2005, que está en pleno auge, en plena expansión internacional, que lleva ya varias temporadas desfilando en París, que está a las puertas de entrar en ese grupo selecto de la alta costura y que por primera vez visitará y pisará este San Sebastián Moda Festival. Y Sofía Voilà, que es la marca vizcaína con mayor expansión internacional de los últimos años, en estos momentos la podemos situar no solo en España, sino también en Japón, Tailandia, en un montón de países, e Isabel Zapardíez, que es nuestra marca bueno, pues, de cabecera guipuzcoana, que volverá a cerrar los desfiles del 4 de mayo. Estaremos con ellas en la Bridal Week de Barcelona también apoyándolas, porque unos días después todas esas colecciones que pisen Barcelona estarán en San Sebastián. Tendremos también bueno, pues, markets y pop-up. Por un lado, el market de diseñadores habitual, de diseñadores guipuzcoanos, que se va a inaugurar el 29 de abril en el Centro Comercial Garbera y que se desarrollará durante todo el mes de mayo. Es otra de las grandes oportunidades para las firmas, sobre todo emergentes guipuzcoanas, para bueno, pues, vender, llegar a un público diferente, estar de forma gratuita y bueno, pues, aprovechar los meses de mayo y octubre para aumentar sus facturaciones. Y el mercado de San Martín acogerá el 5 de mayo el habitual pop-up que hasta ahora se desarrollaba en el Hotel de Londres. Se quiere empezar a dinamizar el centro de San Sebastián a través de actividades comerciales, y el mercado de San Martín, la calle Loyola, consideramos que es uno de los enclaves para que los comercios de moda, en este caso guipuzcoanos, puedan vender sus colecciones primavera-verano 2019 a lo largo de toda la jornada del domingo del 5 de mayo. Tendremos conferencias y talleres, como suele ser habitual. Las conferencias de GK Green Fashion, de la moda sostenible, que se incorporaron hace 2 años y medio, se volverán a desarrollar en Tabacalera el 2 de mayo, ese jueves, a lo largo de toda la jornada, poquito antes de que se abran las puertas del Museo Balenciaga. Tendremos marcas de primer nivel que luego después ya el diputado de Medio Ambiente nos desarrollará. Y el clúster de la moda volverá al Museo San Telmo, donde bueno, pues hablaremos de los diferentes modelos de negocio que existen a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional. Contaremos con la presencia de Jolan Cris, que nos contará bueno, pues cuál ha sido su expansión y cuáles han sido sus pasos a seguir, pero bueno, tendremos debate para saber bueno, pues, cómo crecer a través bueno, pues de una marca, a través de una moda, siendo emprendedor. Habrá un montón de ponentes que pasarán por ahí, no solo internacionales, sino también locales. Y tendremos formaciones, por primera vez desde el 29 de abril hasta el 10 de mayo, de redes sociales, de e-commerce, de distribución, de tendencias, de protocolo. Eso será en Puntudenda, eso será sobre todo gracias a la incorporación de San Sebastián Shops a este Festival de la Moda de San Sebastián. No van a ser talleres y formaciones puntuales, sino que a lo largo de 2 semanas, todos los mediodías, el comercio de Donostiarra estará invitado a aprender y a formarse, porque este Festival de la Moda no solo se rige de pasarelas, de desfiles, de conferencias, de charlas, de showrooms, de markets, sino también de formación. Uno de los pilares fundamentales que se está trabajando en los últimos años en Guipúzcoa para impulsar el sector de la moda.
Y poco más que añadir. Un agradecimiento muy especial a todas las marcas, diseñadores guipuzcoanos que van a dar valor a esta semana de la moda, esos más de 120 participantes entre comercios, diseñadores y firmas. Gracias también a marcas como Vox San Sebastián, Sergatic, etcétera, que también van a tener su presencia a través de desfiles o diferentes actividades a lo largo de todos esos días, y que todos vosotros disfrutéis. Las entradas a la venta se pondrán después de la semana de Pascua, como suele ser habitual. Lo anunciaremos a través de la prensa y los habituales canales de comunicación. Y luego las invitaciones a talleres, formaciones a través de las entidades participantes, bien la Diputación, el Ayuntamiento de San Sebastián, Guipúzcoa de Moda o San Sebastián Shops. Y ahora sí, le cedo la palabra a Ernesto Gasco, teniente alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián. Ernesto, cuando quieras. Es que el Gasco, Laura. Bueno, después de este programa tan amplio, que Laura ha tenido la capacidad, además, de ir a una velocidad rápida para que en el tiempo le entrara todo, evidentemente mostrar mi orgullo y mi satisfacción. San Sebastián ha venido trabajando, en este caso con la viceconsejera de Turismo y Comercio desde el principio, con la Diputación, con el diputado de Medio Ambiente, en toda esta legislatura, para que el diseño, la creatividad, la moda, fuera parte también de una de nuestras industrias o una de nuestras actividades que nos pusiera en el mapa, ¿no? Todo el mundo conocía que San Sebastián, el diseño y la gastronomía ya han triunfado, pero faltaba también que la moda, teniendo el Museo Balenciaga y teniendo otras instituciones tan importantes, fuera un referente. Claro, 4 años después de un trabajo constante, de un trabajo bien hecho, de contar con grandes artesanos, como se señalaba, como vos, como Isabel Zapardiel, porque en el fondo los diseñadores son buenos artesanos, singulares artesanos, gente que sabe hacer un producto propio, un producto de prestigio, pues podemos presentar este programa fantástico, ¿no? Un programa muy amplio, donde además queremos abarcar o llegar al conjunto de la población, que yo creo que ese es el otro reto importante, demostrar que esto no solo es para algunos, no solo es para unas élites, no solo es para las fashion victims, sino que esto también es para el conjunto de la población. Y de ahí que esas pasarelas urbanas que están previstas organizarse en los barrios, haciendo extensible este festival a toda la ciudad, también creo que es un logro muy significativo. Veremos si también podemos ser la Zurriola, que será pues la foto, sin lugar a dudas, de conseguir una pasarela de moda en la playa de la Zurriola. Estamos ahí con los permisos, que son siempre muy complejos, pero si lo lográramos sería la foto de este Festival de Moda 2019, y creo que vamos en la buena dirección y que tenemos que continuar, porque algo que a nosotros desde el Ayuntamiento y a mí especialmente desde el principio me ha motivado en este tema, no solo era el buen producto, no solo era el trabajo, la artesanía, sino también el emprendimiento. Y creo que hay mucho todavía por hacer. Hay mucho talento en Guipúzcoa, hay mucho talento entre las creadoras y los creadores, pero tenemos también que ayudarles o contribuir o acompañarles, quizás es el término más adecuado, acompañarles en el camino para que puedan hacer empresa, puedan hacer industria, puedan hacer también comercio, ¿no? Y son muchas las habilidades que hay que desarrollar, hay que competir con ese comercio electrónico global y mundial, destructor de todo lo singular. Y por tanto, en ese sentido, nosotros adelante, colaboraremos, seguiremos colaborando. Y bueno, pues mi clúster de la moda, mi Guipúzcoa de moda, todos estos proyectos que se han puesto en marcha, sin lugar a dudas, que hoy se incorpore San Sebastián Shops, también creo que es un dato muy significativo y demuestra que comercio, creatividad e industria pueden ir todas unidas. Así que enhorabuena y que el tiempo nos acompañe. Gracias, Ernesto. Diputado de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Guipúzcoa, José Ignacio Asensio, con la jornada del 2 de mayo y con un previo el 1 de mayo. Sí. ¿Se oye? ¿Se oye? Vale. Sí, yo también voy a ser muy breve y, bueno, primero muchísimas gracias por la celeridad y las explicaciones que ha dado Laura. Yo me voy a centrar exclusivamente en la moda sostenible, ¿no? Siempre he explicado el porqué del medio ambiente en un festival de moda como es este, de altísimo nivel, pero casi todo está dicho y me vais a permitir que destaque 2 características de la moda sostenible.
La primera de todas es que estamos hablando de un sector en el que la importancia local es manifiesta, ¿no? Cuando se habla de emprendimiento y de talento local y de desarrollo de economía local, la moda sostenible tiene su espacio, ¿no? Y nosotros cuando empezamos, como bien decía Laura, en el 2016, pues empezamos con un grupo de media docena de diseñadores. En estos momentos hay más de 22 en GK Green Fashion y la verdad es que se ha consolidado, ¿no? La jornada del día 2 va a tener un poco de todo, ¿no? Vamos a tener a Slow Fashionist a través de Gemma Gómez, que es un icono a nivel internacional en este aspecto, en este ámbito. Vamos a tener a EG y Castechea, que están haciendo un desarrollo local importantísimo, creando talento, formación que decíais antes, lanzando emprendedores en este sector. Vamos a tener a Tecnum, vamos a tener también a nivel universitario todos los desarrollos que se están haciendo en este ámbito. Vamos a tener a Impact Hub, Impact Hub con toda esa, diría yo, militancia, si me permitís, ecológica, pero aplicada también al diseño y con esa concienciación ciudadana, ¿no? que se plasma en lo que es la moda sostenible. Y terminaremos con un documental en la que participan prácticamente todos los diseñadores que participan en GK Recycling, GK Green Fashion, transmitiendo lo que supone, lo que ha supuesto estos 2 años de desarrollo de este clúster, ¿no? Un clúster con mayúsculas, y que se ha implantado en el territorio, bueno, pues para quedarse, ¿eh? Por tanto, bueno, la apuesta es importante y significativa. Y por último, dos cuestiones, ¿no? Siempre decimos que estamos, bueno, lanzando políticas de lucha contra el cambio climático, economía circular, etcétera, etcétera, pero si hay una actividad que enseña, demuestra e impulsa todas esas acciones es precisamente la moda sostenible, ¿eh? Porque no esclimamos la naturaleza, pero al mismo tiempo hacemos diseño, hacemos nuevas prendas y la verdad es que desde el medio ambiente siempre lo tuvimos claro, algunos más que otros. Y la verdad es que, bueno, pues ese impulso y esa consolidación es importante. Y por tanto, pues bueno, nosotros encantados de colaborar en una casa mucho más grande que la nuestra, que es Guipúzcoa de Moda, y por tanto, pues, bueno, pues colaboraremos bueno, en todo lo que podamos. Muchísimas gracias. Le pasamos la palabra a Íñigo García, gerente de San Sebastián Shops desde el pasado mes de enero y que se incorpora directamente al Festival de la Moda de San Sebastián como una de las entidades impulsoras. Cuando quieras, Íñigo. Gracias, Laura. Pues bueno, un poco, ya Laura lo ha dicho todo, pero bueno, añadir que San Sebastián Shops se suma de nuevo a la Semana de la Moda. Veíamos que era un plato fuerte y una buena plataforma para exponer al comercio local de San Sebastián. Por eso vamos a desarrollar 2 líneas estratégicas, como ha dicho Laura, que será un poco la formación que hagamos en Puntudenda, la nueva sede de San Sebastián Shops, que nos hará ser un poco más visibles, y bueno, formar al comercio de San Sebastián. Por eso, para ello, realizaremos formaciones basadas sobre todo en la digitalización del sector, e-commerce, distribución y un poco de complementos de tendencias de moda y protocolos. Y luego el plato fuerte que tenemos como colaboradores de la Semana de la Moda son las pasarelas urbanas, que realizaremos el 3 de mayo por primera vez en el barrio de Alza, en la Plaza de Rovieta, y luego el 10 de mayo en la Plaza de Armerías de Amara. Es la primera vez que se hace en estos barrios y bueno, pues al final sirve un poco para potenciar y visualizar el comercio local de los barrios en los que se va a celebrar las pasarelas urbanas. Y luego, como plato fuerte, como adelanta un poco Ernesto, pues tenemos la playa La Zurriola, que esperamos que se cumpla. Va a ser un reto, tanto de ciudad como para la Semana de la Moda. Y bueno, ahí vamos a invitar a todo el comercio del centro, un poco de parte vieja, Bros, y al final que sirva de escaparate para la moda de Donostiarra. Cascoño. BBVA, que también se incorpora, que es importante que las entidades privadas también vean en este tipo de festivales, bueno, pues un nicho importante que apoyar. Pues sí, bueno, yo como responsable de BBVA quiero decir que estamos encantados de volver a patrocinar por 3ª edición este evento tan importante para Guipúzcoa. Desde BBVA queremos seguir apoyando al comercio guipuzcoano,
a la moda de Guipúzcoa, autónomos y a todas esas personas que trabajan en ella. Sí. Desde BBVA queremos agradecer a las instituciones, Ayuntamiento, Diputación Foral de Guipúzcoa, que hoy nos acoge en su casa, Gobierno vasco, y especialmente al Diario Vasco por volver a darnos la oportunidad de participar en este evento. Y por último, nada, decir que para BBVA y especialmente para mí es un honor seguir apoyando la moda de Guipúzcoa. Y finalizamos con Isabel Muela, la viceconsejera de Comercio y Turismo, que bueno, pues hace 3 años se incorporó al Festival de la Moda de San Sebastián porque vio que era un escaparate importante para el comercio y ahí sigue con esas pasarelas urbanas el 3 y el 10 de mayo y sobre todo visibilizando e impulsando el comercio local. Isabel, cuando quieras. Así es, Laura. Egunon, Guztioi, buenos días a todas y a todos. Efectivamente, hace 3 años, desde la Consejería de Turismo, Comercio y Consumo, dentro de nuestra estrategia teníamos claro que teníamos que transversalizar el turismo con el comercio y también sensibilizar al consumidor, a las personas consumidoras, no solo a los ciudadanos, sino también a todos aquellos que nos visitaban como turistas. Por lo tanto, tratar de hacer del comercio y para con los turistas un producto como es el de turismo de compras era para nosotros muy importante, porque por una parte dinamizábamos de alguna manera el comercio local y creábamos un producto atractivo también para aquellos que nos visitaban. Hicimos la apuesta de tratar de enriquecer el Festival de Moda de Guipúzcoa, San Sebastián, tratando de sacar la moda de los comercios locales. Quizás todo está más centrado en los comercios del centro de la ciudad, pero queríamos también dar protagonismo a los barrios que se están convirtiendo también en un importante atractivo para aquellos que nos visitan. Por lo tanto, el tratar de llenar las calles también de glamour, al igual que se hacía en pues, centros tan emblemáticos como el Museo Balenciaga o San Telmo, pues resultaba atractivo e interesante. Hemos visto que ha sido un éxito y en esa misma línea de políticas de promoción pues seguimos vinculados a este proyecto. Este año le corresponde a 2 nuevos barrios, al de Alza, como han dicho, y al de Amara, y podremos pues, disfrutar de todas esas tendencias de primavera-verano luciéndolas en las calles, ¿no? Como las vamos a llevar posteriormente. Y como bien decía, pues tratando de que los turistas se acerquen también a los barrios y vean la gran oferta comercial que pueden encontrar. Felicitaros por esta nueva iniciativa que habéis tenido en esta edición de la formación, porque a veces en la moda se confunde todo con el glamour y con la presentación, y detrás de cada colección que se presenta en un desfile hay un enorme trabajo y un enorme esfuerzo de todos aquellos que lo organizan y de los auténticos protagonistas que son el comercio local, ¿no? Por lo tanto, el que podáis contribuir a formarles en redes sociales, en e-commerce, en la puesta en escena, en la creatividad, en el orden que da, de hecho, el protocolo también, pues me parece una gran iniciativa. Nosotros, en esa línea de ayudar y de formar a los emprendedores, me gustaría aprovechar esta rueda de prensa para destacar la línea de ayudas que tenemos en la Dirección de Comercio, EMET, en la que en el pasado año hemos ayudado a más de 300 emprendedores y a más de 20 ayuntamientos de Euskadi a tratar de rehabilitar por parte de los ayuntamientos zonas comerciales o locales que estaban cerrados en diferentes barrios de las ciudades o de los municipios, y a 300 aproximadamente emprendedores que han abierto nuevos modelos de negocio o que deciden implantar su comercio o su empresa en esos locales rehabilitados por los ayuntamientos. Este año lanzamos también esa ayuda. 20 de esos ayuntamientos ya tendrán esos locales dispuestos para nuevas empresas en las que desde luego tienen cabida pues todos esos jóvenes diseñadores que están trabajando en esta nueva industria de la moda, que es la de la sostenibilidad, ¿no? Estos jóvenes que comienzan con una visión de cuidar pues mucho más el planeta, de que llevemos prendas con una historia, con una leyenda, que sean ecológicas, que van totalmente alineadas a las industrias que se defienden en la sostenibilidad y dentro de todo lo que supone la Agenda 2030, pues también tendremos ahí en nuestras ayudas una sensibilidad para todos ellos, al igual
que en la igualdad de género, destinando el 50% de esas ayudas a proyectos de mujeres. Poco más, decir que si el Gobierno de España ha hecho una apuesta importante por apoyar el turismo de compras, nosotros debemos de ir alineados, porque sabemos, yo lo llevo diciendo hace mucho tiempo, que tenemos 2 millones de turistas, de ciudadanos, pero duplicamos con 4 millones de turistas. Por lo tanto, si el comercio sabe aprovechar esta oportunidad y nosotros desde las instituciones les ayudamos, podremos pues contribuir a dar ese cambio y a superar esa reconversión en la que está viviendo el comercio local, ¿no? Por último, agradecer esta foto, lo destaco siempre, no es muy habitual que todas las instituciones estén unidas en un proyecto: Gobierno, Ayuntamiento, Diputación, empresa privada. Creo que esta es la forma de poder sacar adelante los proyectos, todos juntos, hacer una apuesta con una visión a corto pero también a largo plazo, y seguro que el turismo de compras va a ser un gran atractivo para Euskadi. Muchas gracias. Gracias, Isabel. Hemos conseguido ser lo más breves posibles. No sé si tenéis alguna pregunta. Bueno, os comentamos un poco. Sería el 5 de mayo, domingo, a las 6 de la tarde. Tenemos todos los miembros para poder hacer un desfile al aire libre primavera-verano 2019, pero como bien ha comentado Ernesto, estamos a la espera de un permiso porque nos gustaría que fuese en la arena. Podemos organizarlo en muchas zonas de Gros, en muchas zonas de la Zurriola, pero bueno, ya que pues organizamos desfiles en diferentes sitios y hemos sido capaces de hacer todo tipo de escenografías en los últimos meses, sí que nos gustaría, siendo San Sebastián la ciudad del sur, del turismo, de las compras, pues visibilizar un desfile y visibilizar esas colecciones sobre la arena, pero para eso se necesita un permiso concreto. Por eso hemos puesto Zurriola y no hemos querido contratar si es playa o paseo. Ojalá pueda ser en la playa y estáis todos invitados, porque yo creo que va a ser un hito único. No se ha organizado hasta ahora, aquí por lo menos en Euskadi, un desfile al aire libre con comercios de San Sebastián, y esperemos con comercios de primer nivel, porque recordemos que en San Sebastián tenemos, no los vamos a nombrar, un montón de marcas significativas y con presencia internacional. Sería 5 de mayo a las 6 de la tarde. Os contamos el evento del Aquarium, al cual estáis todos invitados. Es un evento presentación, una especie de evento presentación el 1 de mayo. Se abrirán las puertas a las 7:30 de la tarde y a las 8 de la tarde, con diseñadores, firmas, gente del sector, de las instituciones. Se presentará no solo el programa oficial de este San Sebastián Moda Festival, sino que a través de una colaboración entre el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Guipúzcoa, San Sebastián Shops y el Clúster de la Moda, vamos a visibilizar uno de los cambios importantes que ha sufrido Vox San Sebastián, una de las marcas de referencia de nuestros departamentos en materia de sostenibilidad. Entonces vamos a aprovechar ese evento para presentar oficialmente el evento ante el sector, hacer una especie de fiesta, una especie de pistoletazo de salida antes de encontrarnos con toda la programación de cara, pero también visibilizaremos el trabajo que se está haciendo desde esta marca. ¿Todo bien? Muy bien. Eso es, el 1 de mayo, que es festivo, lo aprovechamos para darle un arranque como Dios manda al festival. Porque hasta ahora es verdad que nos encontrábamos con las actividades, con las formaciones de cara el jueves del Día de Valenciaga, pero es verdad que un evento con tantísimos participantes necesitaba un punto de encuentro. Y va a ser el Aquarium, otro sitio de referencia para San Sebastián. Listo, entonces, lo dejamos aquí. Muy bien, eskerrik asko, Daniel. Venga.